El tema fue basculación como objetivo terapéutico, ¿sí? La propuesta de este tema es como para utilizarlo a modo de disparador y hablar desde el equipamiento de movilidad y postura, partiendo desde cuál es la necesidad del paciente y cuáles son los objetivos de tratamiento que tenemos y desde dónde vamos a partir para considerar un equipamiento y qué accesorios o elementos nos van a favorecer. Cuando hablamos de una silla de ruedas, ¿sí? Pensamos en un equipamiento. Perdón, pero bueno, necesito sacar algo acá arriba. Sí, white room. Ahí está. Ahora sí se ve la pantalla completa. Bien, entonces cuando hablamos de silla de ruedas, les mencionaba que hablamos de un elemento de asistencia, así como muchos elementos nos asisten durante la rehabilitación y durante el plan de tratamiento del paciente. La silla de ruedas también viene a ocupar un lugar, y yo lo menciono como una extensión de las manos del terapeuta durante el día, porque si bien nosotros durante la terapia tenemos 2 horas, 1 hora por día o por semana de rehabilitación, necesitamos a veces de algunos elementos accesorios, adaptación del ambiente, ortesis, prótesis, lo que fuera, para asistir y complementar la rehabilitación. Tenemos un plan de tratamiento que en general está abordado con diferentes profesionales. Dentro de cada área vamos a trabajar diferentes objetivos terapéuticos, también con objetivos en común, y cada área, ¿sí? Sea terapia ocupacional, kinesiología o otra fonoaudiología, van a tener estrategias terapéuticas para abordarlo, ¿sí? Nosotros desde terapia ocupacional vamos a utilizar mucho lo que es el manejo del paciente, la manipulación, las posturas, ¿sí? Lo que es activación de grupos musculares, alineación de rangos articulares para poder tenerlo a la persona preparada, ¿sí? Con grupos musculares ajustados para poder funcionar en el espacio. Dentro de cada área sí van a tener diferentes objetivos o diferentes estrategias para poder abordarlo. Otra estrategia que utilizamos es el programa para el hogar, y acá es donde entra lo que les decía, el equipamiento de asistencia para prolongar la terapia durante el día. El programa para el hogar va a ser lo que le vamos a sugerir a la familia, por escrito o verbalmente, cómo pueden asistirlo al niño durante las diferentes actividades. Así pueden asistirlo sin demasiado abordaje, limitándolo en sus funciones, o sin escasa asistencia que el niño no pueda tampoco desempeñarse. La justa y necesaria. Y esa es la información que nosotros vamos a poder aportar a la familia de lo que vemos en la terapia. ¿Qué es lo que utilizamos dentro de la terapia? Recién mencionaba, es puntos de información. ¿Sí? Puntos de información como información táctil superficial, información de contacto, para buscar activación y alineación. No damos una contención total al niño que lo limitamos. Estos mismos puntos de información es lo que le vamos a ofrecer con el equipamiento de asistencia. No una silla de ruedas que lo abrace completamente y lo limite, sino con puntos apropiados, suficientes para poder sostener, ¿sí? Y ser lo más funcional posible. Hablamos de un control dinámico, una estabilidad de tronco y cabeza dinámicas, que estén alineados, pero que tengan la posibilidad de moverse en el espacio, en rangos mínimos, medios, dependiendo del caso. Y de esa manera podemos facilitar el seguimiento visual, la coordinación óculo-manual, las actividades bimanuales, la comunicación y toda la gama de funciones que esperemos o que estemos buscando con este niño. Hablo de niños, pero también podemos hablar de un paciente adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a garantizar o qué es lo que pretendemos del equipamiento de la silla de ruedas? ¿Sí? Que nos garantice una buena postura sedente durante el día, para que realice todas las actividades, ya sea en el hogar, en el centro educativo terapéutico, en el centro de rehabilitación, en un club, en cualquiera de las actividades que vaya a realizar, que la pueda hacer con la mayor independencia posible. Si bien pueden requerir de una asistencia para alimentación o de una asistencia para hacer una actividad bimanual, que pueda ser en cierta forma independiente en lo que es el control postural con una silla de ruedas que lo contenga y le permita las funciones y la asistencia del tercero. Lo que buscamos siempre es calidad de vida y incrementar al máximo esas destrezas.
Ahora bien, ¿cuándo nosotros pensamos en prescribir una silla de ruedas con basculación? O cuándo, ¿sí?, cuando esta asistencia nos permite, ¿sí?, brindarle la ayuda adecuada. Generalmente es en pacientes con una parálisis cerebral grossmotor 5, un traumatismo de cráneo o una enfermedad degenerativa, donde el paciente presenta limitaciones motoras, seguramente sensitivas y tal vez también cognitivas. Estas limitaciones de motoras, sensitivas y cognitivas generan la limitación funcional y la posibilidad de manifestarse o expresarse con el ambiente. Estos niños requieren de asistencia para un control de tronco y de cabeza. A veces tienen algo de control dinámico, pero poco tiempo lo pueden sostener, se fatigan rápidamente. En otros, niños con un patrón extensor están tratando todo el tiempo de luchar con ese patrón y es difícil mantener una atención cognitiva. En otros casos, el niño con el tono demasiado bajo, un paciente hipotónico, está luchando para poder realizar una respiración dentro de sus capacidades. Entonces, esas limitaciones o esa atención dirigida nos dificulta realizar las actividades funcionales. Estos niños generalmente requieren también de asistencia para los cambios posturales, en la cama, en la silla de ruedas, pasajes de un lugar a otro, y claramente también la asistencia en los traslados, poder ir de un lugar a otro dentro de la casa, dentro de la escuela, o de un sitio a otro. Esto es importante tenerlo en cuenta y evaluarlo, valorarlo, porque el equipamiento que le vayamos a pedir tiene que también cumplir estas necesidades, salvar estas necesidades. Siempre vamos a tratar de que el equipamiento salve desde las necesidades prioritarias, cumplir con los objetivos indispensables, y a medida que se pueda ir incrementando. Por ejemplo, que la silla le permita una mayor alineación postural, y si después se puede que la silla tenga la posibilidad de plegarse y transportarse, como vamos a ver a continuación, mejor todavía, y vamos a poder abarcar más cobertura o más objetivos terapéuticos. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos dentro de la sesión terapéutica? Que en general lo evaluamos durante todas las sesiones de tratamiento, y el terapeuta ya conoce a su paciente y puede responder estos aspectos. En un punto es cómo es su rutina diaria, ¿sí? El niño, cuánto tiempo pasa en la cama, cuánto tiempo pasa fuera de la cama, cuánto tiempo está despierto, en qué posturas o dónde permanece durante el día, si bien ya tengo una silla de ruedas previa, o no y permanece en brazos de la mamá, o tiene otro tipo de elemento donde permanece sentado, acostado o apoyado. De esto va a depender también qué equipamiento le vaya a pedir. Me va conduciendo a mí hacia dónde dirigirme. ¿Cómo duerme? ¿En qué postura prefiere dormir? Y si cambia de postura solo. Si cambia de postura es importante, porque dependiendo de eso vamos a ver el equipamiento que le genere la variación postural, que es lo que vamos a hablar de la basculación. Y en el caso de cómo duerme, es importante porque el niño pasa 8 horas o más, muchas veces en la cama, en decúbito supino o en decúbito lateral, y de acuerdo a la postura que adquiera, si no logra cambios posturales, va a empezar a haber acortamientos, retracciones en esa posición. Y con ayuda de la gravedad, vamos a ver que las deformidades tienden a un patrón. Es importante tenerlo en cuenta, y también es importante sugerirle posturas o formas de compensar o de corregir la postura durante la noche. Pero esto me va a conducir a mí para ver, en cuanto a lo que es la silla de ruedas, qué equipamientos, accesorios o contenciones le puedo brindar. ¿Sí? Si tiene una rotoescoliosis de tronco, ¿sí? Tronco rotado y en flexión o con una escoliosis, necesito encontrar la forma de cuánto rango pasivo me permite alinear y cómo le voy a dar las contenciones apropiadas. Si el paciente muestra fatiga, dolor o puede expresar esa molestia o dolor. A veces lo expresa con llanto, a veces es confuso y dicen los papás, no, llora cuando lo sentamos, pero en realidad el llanto es más bien conductual y no tiene que ver con que le duela la postura o el apoyo. O sí, le duele, le molesta y no lo puede expresar. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, somos nosotros los terapeutas los que vamos a poder valorar eso en terapia.
no se evalúa en un solo día o en un minuto de observación, sino que durante las sesiones de terapia lo vamos a poder tener mucho más claro. Hay que observar si hay una inestabilidad, un colapso, si hay un centro de gravedad alterado, las compensaciones que presenta, lo que les decía recién, si hay una rotoescoliosis, si hay una pelvis oblicua, inclinada, si los miembros inferiores están en ráfaga, cuando están así girados hacia un lateral, con rodillas en flexión, y es difícil volver a la línea media. Rangos articulares los podemos valorar en sentado, que ustedes durante la terapia lo van a poder valorar porque están trabajando con el paciente, y también es importante valorarlo en la camilla, el decúbito supino, y ahí poder ver cada articulación si conserva los rangos o qué rangos alcanza en movimiento pasivo sin tracción, ¿sí? En R1, no con con esfuerzo. El tono muscular, como les decía antes, va a depender si es un paciente con tono demasiado bajo, que va a colapsar en flexión, si es un paciente con tono demasiado alto y se va a patrón extensor, si es un paciente con distonía, va a ser importante al momento de valorar. No sé si alguien quería mencionar algo o no se escuchó bien. La sensibilidad, si tiene sensibilidad en el tacto superficial y profundo. El tipo de alimentación que vaya a realizar, es importante tenerlo en cuenta. Si tiene cirugías previas o programadas a futuro. Sí, ya voy allá. ¿Utiliza equipamiento ortésico? Si utiliza algunas férulas o equipamiento ortésico, hay que tenerlo en cuenta si lo usa durante todo el día y lo va a usar en el tiempo que permanezca en la silla de ruedas. ¿Qué secuelas o enfermedades degenerativas o qué diagnóstico tenga? ¿Sí? La edad, sexo y peso del paciente. La edad y sexo tiene que ver, es muy importante, primero porque en la etapa de crecimiento en la que esté el niño, por ahí hablamos de niño y puede ser un niño de 3 años o puede ser un niño de 14, 15, 16, un adolescente. Tiene mucho que ver con el crecimiento de la silla, que la silla tenga posibilidad de crecer en longitud y en ancho para acompañarlo durante largo tiempo y que siempre se vaya adaptando a sus medidas, que la silla no le quede demasiado grande o demasiado pequeña y solo por un corto periodo le quede a su medida. Bien, ¿realiza actividades? ¿Qué tipo de actividades? Si hay actividades educativas, actividades de la vida diaria, si realiza deporte, si utiliza tipo de transporte público o transporte en un vehículo particular. Esto hace mucha énfasis en lo que es que el equipamiento se pueda transportar, que sea liviano, fácil de plegar para poder cargar y transportar. Esto nos va a garantizar que el niño esté donde vaya, bien sentado. Muchas veces tiene una silla con un sistema postural en la casa, pero en la escuela utiliza un coche de traslado, porque es más fácil llevarlo hasta el colegio. Por ejemplo, acá en el colegio de mi hija, un nene en primer grado va en cochecito, en un coche de bebé prácticamente con 6 años, porque es más fácil para los papás poder transportarlo y llevarlo hasta la escuela. Pero ¿qué pasa? El niño va a pasar 4 horas sentado en una postura donde no tiene la suficiente contención. Entonces, ¿qué pasa con el nivel atencional y con la fatiga? Ahí necesitamos encontrar la forma de que el equipamiento lo acompañe y le sea práctico de transportar y llevarlo hasta la escuela. Confort, tolerancia y cambios posturales. Claramente, uno de los objetivos va a ser que el equipamiento sea confortable, que le dé máxima superficie de apoyo para distribuir la presión y no generar puntos de apoyo, y que realmente sea confortable para permanecer durante el día. ¿Cómo se traslada? Bueno, hasta el momento, si el niño realiza algún tipo de autopropulsión, en las sillas con basculación podemos considerar para traslados cortos, utilizar algunos grados de tilt o de basculación, y de esa forma el niño libera miembros superiores, logra tener un buen control de tronco y puede hacer mínimas autopropulsiones. Eso va a facilitar, o es un objetivo terapéutico, la independencia en el traslado, posiblemente distancias cortas. Cómo se mueve en el espacio y cuánta distancia autopropulsa, ¿sí? Va a depender también lo que estaba mencionando recién, del tipo de traslados que pueda realizar.
Bien, cuando hablamos de postura sedente, ¿sí? En nuestros pacientes vamos a trabajar las diferentes posturas, la sedestación, la bipedestación. ¿Por qué utilizamos o hacemos tanto énfasis en la sedestación? Porque es una postura donde el paciente puede permanecer más tiempo y fatigarse menos si logramos las contracciones adecuadas, la basculación adecuada, a diferencia de la bipedestación, que siempre va a ser mucho más terapéutica, por ahí bipedestarse por cortos periodos, más para trabajar lo que es clínico, retorno venoso, rangos articulares, ¿sí? Pero no para permanecer durante el día en bipedestación y realizar todas las actividades. En sedestación yo puedo garantizar una buena postura y disminuir la fatiga o reducir el gasto energético extra por la postura. ¿Qué es lo que necesitamos para una postura sedente? ¿Sí? Necesitamos una superficie de apoyo, ¿sí? Que va a ser el asiento y el apoyapié, donde va a apoyarse la planta de los pies principalmente, y luego necesitamos un apoyo posterior de tronco, ¿sí? En espalda, pero ¿qué hacemos habitualmente? Mantenemos la postura sedente del asiento, pero necesitamos la actividad dinámica o el control dinámico de tronco, lo que les mencionaba antes, que en nuestros pacientes está muchas veces dificultado. Para mantener esa estabilidad dinámica de tronco, necesitamos de flexores y extensores que estén coactivos, o sea, que los músculos dorsales estén activos y los músculos anteriores flexores estén contrarrestando la acción de los extensores. Simultáneamente trabajando, logramos una estabilidad dinámica de tronco. Lo que pasa a nuestros pacientes es que los extensores están demasiado tensos muchas veces y los flexores no logran contrarrestar o no se activan, o ninguno de los dos se activan y el paciente colapsa en flexión anterior. Entonces, sin estabilidad de tronco, no logro realizar un rango de movimiento de miembro superior, no logro hacer un alcance anterior, no logro hacer un control de cabeza para tener una mirada dirigida. Esto es lo que mencionaba, que ¿qué es lo que pasaría? En sentado, sin sujeción, el niño empieza o a colapsar en flexión anterior, ¿sí? Cuando va a patrón flexor o colapsa en flexión, los músculos extensores, que son los dorsales, se hiperextienden. Y sabemos que cuando el músculo está demasiado elongado, cuesta mucho que se active. Y los flexores, ¿sí? En posición flexión, están muy colapsados y también es muy difícil que se activen. Por eso es necesario que logremos una postura funcional. A veces pensamos en cuántos grados, si 90 grados de cadera, si 95, 100, va a depender, por un lado, en si tiene compensaciones estructurales, rígidas, si la pelvis está en retroversión, ¿sí? Si está hacia atrás, y el ángulo de cadera está abierto, fijo, si es reductible, si podemos llegar cerca de los 90-95 grados de cadera, voy a tener más posibilidades de trabajar en un tronco estable y dinámico. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente que logra una postura sedente, logra algo de activación de tronco, pero no tiene los puntos de apoyo que mencionábamos antes adecuados? ¿Sí? Cuando nosotros estamos trabajando con el paciente, le damos la superficie de apoyo y nuestra información. ¿Qué pasa en estos dos casos? No tiene la suficiente superficie de apoyo, no tiene la suficiente contención para activar los grupos musculares. Entonces, ¿cómo puede permanecer en sentado? Compensando. Siempre está buscando alinear cabeza para poder tener una mirada dirigida, ¿sí? Porque cognitivamente es una búsqueda o una necesidad de contacto con el ambiente o con el medio social. ¿Cómo se hace? Como el paciente logre, ¿sí? Logra mantenerse algo erguido, pero con, como vemos en la figura de la izquierda, colapso lateral, ¿sí? Una flexión lateral y una flexión anterior. ¿Qué pasa si permanece mucho tiempo en esta postura? Va a generar una escoliosis o una rotoescoliosis estructural. ¿Por qué? Porque todo lo que es el tejido conectivo, la fascia que une todo el cuerpo, empieza a tomar esa forma, empieza a tomar esa forma
en la cual permanece mucho tiempo, y después es mucho más esfuerzo poder volver a la posición funcional o alineación. Y ahí es donde nosotros después en rehabilitación nos pasamos horas trabajando para ganar rango, para elongar, para volver a generar la alineación que nos den los rangos articulares. Entonces, si nosotros estamos trabajando en corregir y alinear, qué bueno sería que el equipamiento nos asista y continúe con esa alineación que estamos buscando. Y progresivamente, si ya hay una deformidad, poder ir realineando, o si todavía no hay una deformidad, prevenirla a futuro. Hoy sabemos que podemos evaluar a un niño o tratar a un niño a los 3 años, 4 años, a los 40 años también. Entonces tenemos que considerar no solo un objetivo terapéutico por el próximo año o los próximos 3 años, sino que tenemos que considerarlo a muy largo plazo. En la imagen de la derecha lo que podemos ver es un niño trabajando en comunicación aumentativa, pero al no tener las suficientes sujeciones o la silla adecuada, se va a una flexión anterior, hiperextensión de cabeza para poder tener una mirada dirigida. ¿Y qué pasa con los miembros superiores? Al tener flexión de tronco, se me limita el rango de alcance de hombro y de codo, y tiene que trabajar en un plano mínimo, ¿sí? Un plano mínimo es lo más cerca del cuerpo posible al frente. ¿Sí? Lo ideal sería que para ser más funcional y genere menos gasto energético, pueda tener un alcance en un plano medio, ¿sí? Que es toda esta parte anterior. Que tenga un buen alcance y pueda realizar las funciones por delante del cuerpo. De esa forma va a tener una coordinación oculomanual, una manipulación mucho más fácil, e inclusive si trabajamos prensiones finas es fundamental. Les mencionaba antes, evaluar al paciente en camilla, o cómo duerme en su casa. Esto es muy importante y la familia tiene mucho para referir sobre esto. ¿En qué posición duerme? ¿Cuántas veces lo cambian de postura? Si alguien lo puede cambiar durante la noche de posición. ¿Cómo respira? Si descansa bien o si se fatiga, si se despierta muchas veces en la noche. Es importante porque así, en la postura en la que esté, ¿sí? Esta niña que duerme con miembros inferiores en ráfaga, tiene una rotoescoliosis en tronco, con miembros superiores en abducción y flexión de codo, con esta postura piensen que la gravedad está todo el tiempo empujando, o bien podemos hablar de la gravedad o podemos hablar de lo que dijimos antes, tejido conectivo. Tanto tiempo en esta postura, el tejido conectivo empieza a amoldarse y a tomar esa forma. Entonces, cuando yo quiero extender mi miembro inferior, es muy difícil porque ya están los rangos acortados. Y en sentado, ¿qué nos pasa? No solo es los acortamientos musculares o tejido conectivo, sino también es la fuerza de la gravedad. No tengo con qué sostener esta columna. No hay músculos activos, ¿sí?, que me sostengan una alineación en un plano medio. Entonces, la columna se va a colapsar hacia donde, a aumentar más el colapso de lo que estábamos viendo en decúbito supino, o en acostado. ¿Qué es lo que necesitamos? En este caso, vamos a tener que trabajar sobre qué superficie le vamos a brindar. ¿Asiento? ¿Sí? Le vamos a brindar un almohadón, donde si es flexible la pelvis y yo puedo corregir esta postura, podemos pensar en un almohadón que sea anatómico, digamos, con una línea, digamos, horizontal. Ahora, si esta deformidad es estructural, tenemos que ya pensar en un almohadón que tenga una cuña o una angulación para poder compensar ese apoyo. Lo que más voy a tener que valorar o buscar que logre cierta alineación, pero que en principio la mirada quede al frente, que logre una buena capacidad ventilatoria, fundamental, y bueno, y después sí las correcciones y los rangos que alcance. Entonces, vamos a considerar la superficie de apoyo en la base, y vamos a tener que tener en cuenta lateralmente qué soportes brindarle. Acá es donde entran los controles de tronco, los pads laterales de tronco y de cadera, que son unas almohadillas, unos brazos que contienen
a la persona desde parrilla costal y desde cadera para generar una alineación. Ahora lo vamos a ver bien en detalle dónde van a ir esos puntos de información. ¿Qué superficies de apoyo le voy a brindar en la silla de ruedas? En principio, consideremos máxima superficie de apoyo, porque a mayor superficie de apoyo, por un lado tengo mayor distribución de la presión, la carga de peso, y por otro lado tenemos mayor palanca para contener los rangos articulares. Por ejemplo, un asiento que vaya desde la línea posterior de glúteo o desde lo que es respaldo hasta hueco popliteo, ¿sí? Es una palanca larga y después tengo respaldo desde el asiento, o mínimo tiene que ser desde la espina ilíaca posterior-superior, hasta la línea del hombro. Estas dos palancas lo que van a hacer es contenerme la articulación de cadera, que yo la quiero tener cerca de los 90-95 grados, porque necesito evitar lo que es la retroversión de pelvis. La retroversión de pelvis es que este ángulo, ¿sí?, esté mucho más abierto y tronco esté más inclinado hacia atrás. Al abrir el ángulo tengo más posibilidad de deslizarme hacia adelante o de empujar, ¿sí?, ir a un patrón extensor en los niños que tienen patrón extensor. Entonces, máxima superficie de apoyo, buena superficie de apoyo a nivel plantar. Por eso es que van a ver después que tenemos muchas opciones de apoyapié, diferentes opciones, para poder considerar, así como diferentes tipos de apoyacabeza, diferentes tipos de apoyabrazo, de acuerdo a la deformidad estructural que pueda tener nuestro paciente. Bien, esa es la superficie posterior. Volvemos a lo que es los controles laterales, como veíamos recién en niños con una escoliosis que se notaba bien marcada. Imagínense que esta línea roja es la escoliosis, ¿sí?, la curvatura hacia donde colapsa. El niño colapsa aquí hacia la izquierda, entonces necesito colocar una de mis manos en la curvatura, en la curva mayor de la convexidad, otra mano en el punto superior de la concavidad y otra en la inferior. De esa forma busco alinear. Tengamos en cuenta que estos pads laterales, ¿sí?, que van a ser nuestras manos durante la terapia, tienen que ir sobre parrilla costal o sobre cadera. Nunca van a ir en la zona de partes blandas, ¿sí?, cerca de la zona abdominal, porque en esta zona yo no tengo nada que me contenga, ¿sí? Imagínense que los pads laterales son una almohadilla semirrígida, entonces si yo coloco en la zona abdominal una almohadilla, el paciente igual va a colapsar sobre esa superficie. Necesitan siempre ser sobre parrilla costal y sobre caderas. Es ideal que estos controles... Pamela, ¿sí? tengo una consulta. ¿Sí? Con respecto a los laterales. Sí. Muchas veces, por ejemplo, un patrón postural como el que estabas mostrando del joven anterior, normalmente, por lo menos en mi experiencia, no basta con colocar el lateral del tronco en las diferentes partes, sino que también hay que poner algún tipo de cinturón que haga como tracción de ese lateral para que genere un poco más de alineación. No sé qué experiencia has tenido con la ubicación de los cierres, porque por ejemplo, en alguna oportunidad cuando trabajé mucho en el tema, en chicos como la fotografía que agregabas, diseñábamos un lateral anatómico que se adaptara como al largo y al tipo ya de la escoliosis del chico para tratar de corregirlo. Y a veces durábamos varias pruebas para saber dónde había que ubicar el cierre. Por ejemplo, hacíamos el cierre del cinturón con velcro. Entonces decíamos, ok, ¿cuál es dónde tiene que ir el hembra, dónde tiene que ir el macho para que haga una mejor tracción? Entonces, no sé qué experiencia has tenido con el uso de cinturones para facilitar el uso de laterales a la hora de alinear un tronco. Exacto. Ahora lo que vamos viendo es
desde el paciente todo lo que necesitamos utilizar para poder darle la contención apropiada. Primero dijimos una superficie posterior, ahora vemos los controles laterales, que los controles laterales vienen inclusive con la posibilidad de regular en ancho de tronco, en altura, donde lo vaya a colocar, y inclusive hay unos que abrazan más tronco y otros que se inclinan un poco en ese paciente que está tan colapsado que necesito sostenerlo en algún punto. Pero sumado a esto, ahora vamos a ver que también necesitamos puntos de sujeción anterior, ¿sí? Vimos posterior, lateral, y ahora vamos a ver anterior. Y ahí vamos a ver bien en el detalle qué cosas tener en cuenta al momento de la sujeción. Pueden ver muy claro lo que acabamos de hablar en esta niña. Ella tiene una superficie de apoyo posterior, ¿sí? Unos controles laterales, pero ¿por qué ella igual se va a un patrón extensor? Nos está faltando, ¿sí?, lo que son nuestras manos durante la terapia, en cintura escapular para alinear, en cadera para mantener la alineación de cadera y evitar que se vaya a retroversión de pelvis o a anteversión de pelvis, y sujeción en tobillos o en miembros inferiores para poder darle el apoyo adecuado y que los pies se mantengan sobre el apoyo plantar y no se disparen dentro del patrón y salgan de la silla de ruedas. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Utilizar lo que es pechera, ¿sí? En este caso es una pechera de 4 puntos, donde tiene 2 sujeciones inferiores que van en la línea de las últimas costillas, hacia afuera, hacia los laterales y abajo. Y después 2 cinchas que van por adelante de los hombros, y lo que buscan es derrotar cintura escapular, porque está en antepulsión generalmente, llevarla a la línea media y prender por detrás. Por eso es que el respaldo siempre tiene que ser a la altura de hombro. Entonces, la pechera con 4 puntos, ¿sí?, le permite mantener una cintura escapular alineada y con cierta libertad de movimiento o estabilidad para lograr un movimiento de miembro superior y cabeza. Si yo no utilizo la pechera, ¿sí?, o el arnés de tronco y un cinturón pélvico, fíjense que en este niño tenemos un cinturón, ¿sí?, que este está colocado a 60 grados más o menos. El cinturón va a depender de cómo está la pelvis. Si la pelvis está en una anteversión, voy a colocar un cinturón que reduzca esta postura. Si la pelvis está en retroversión, lo voy a colocar tal vez cerca de los 60 grados, que me estabilice la pelvis y evite el deslizamiento anterior. Si no tenemos estos elementos, todo lo demás que pensamos en la silla no fue suficiente. Y el niño va a estar en una silla adecuada, muy mal sentado. Muchas veces la familia o en las escuelas, el docente piensa que está demasiado atado, demasiado sostenido, entonces le quitan pechera, le quitan cinturón pélvico, le quitan la sujeción de los pies, pero no saben, por eso es importante la información y el programa para el hogar, la sugerencia, y enseñarles cómo usar el equipamiento. Porque si no tiene estas sujeciones bien colocadas y bien ajustadas como corresponde, es muy difícil que el niño esté bien sentado. Va a estar en una silla a su medida, con sus características, pero suelto. Imagínense que el paciente se ponga una ortesis en miembro inferior o una férula de mano en posición funcional sin velcros, ¿sí? La mano igual va a ir al patrón flexor, si estaba en flexión, y la férula se va a salir. Entonces necesitamos estas sujeciones. Es importante que estas sujeciones, estos puntos de apoyo anteriores, sean lo más acolchado posible, que puedan tener una cierta elasticidad para de esa manera evitar puntos de presión. Si utilizamos algún material demasiado angosto o que no tenga elasticidad o que sea demasiado rígido, corremos riesgo de generar alguna marca, alguna lesión. Tenemos que ir controlando y evaluar qué elemento es el óptimo para estos casos. Eric, no sé si respondí un poquito, lo amplié un poco, pero la idea era como para poder terminar de darle el pantallazo sobre qué elementos necesitamos y por qué, ¿sí? Que nos quede claro cuáles son las partes de la silla. Muchas veces decimos silla de ruedas y queda en eso,
pero no es simplemente una silla con ruedas que traslada, sino que es todo un complemento de pequeñas partes de la ortesis. Claro, no, lo que me ha gustado muchísimo es que es algo que aprendí cuando trabajé en esta área, es que donde pongo mano va un apoyo. Cuando yo corrijo un patrón postural, muchas veces como el que estábamos viendo, normalmente no lo puede hacer un terapeuta solo, pero normalmente tenés que tener a alguien que estabilice caderas, que estabilice miembros inferiores, mientras alguien va viendo cómo alinea mejor tronco, hasta dónde es posible que una deformidad no genere dolor o que no genere más problemas, corregir una postura. Y me ha encantado como en donde pusiste o ubicaste manos, es literalmente donde deben ir apoyos. Entonces, me ha quedado clarísimo. No, la duda es, por ejemplo, en esa imagen que tienes ahí, nosotros en alguna oportunidad, Pamela, cuando tenía un patrón sumamente fuerte, ya una escoliosis de un chico tal vez de 18 años, con cuadriparesia espástica, con algunas dificultades cognitivas y sobrepeso, ya la deformidad era como muy grande, pero manualmente sí permitía corregir. Entonces, por ejemplo, dependiendo de dónde estaba la escoliosis, nosotros colocábamos un cinturón en lugar de este de 4 puntos que atravesaba y unía los laterales, tratando de que generara un Ah, poquito... como el Ajá, tórax, sí. correcto. Tratando de generar un poquito más de tracción a la función del lateral. Y quería saber si en Sí, algún momento eso es útil o más bien es algo que no hay que evitar. sí. No, en algunos casos, inclusive, cuando utilizás tenés una deformidad estructural muy importante, que a veces utilizamos inclusive respaldos anatómicos que dan mayor contención, muchas veces inclusive tenés que utilizar como una faja ancha que sostenga todo lo que es el respaldo, que es con control lateral y todo, que unifique y le dé una cierta información anterior. Sí. Ahora, ¿es suficiente con todo esto, como está este paciente así sentado con todas las sujeciones? Es suficiente por 5 segundos, porque si este niño no tiene control activo de tronco y cabeza, sentado paralelo al piso, ¿sí? Con un asiento paralelo al piso, de igual manera la gravedad lo va a empujar o la debilidad muscular lo va a llevar o a flexión o, como decíamos, en un niño distónico o con patrón extensor, va a desencadenar el patrón. Ahí es donde entra el sistema de basculación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es el sistema de basculación? Es que todo lo que es el asiento y respaldo, ¿sí? Permanezca con los ángulos que habíamos seteado previamente, que dijimos 90, 95 grados, o depende la limitación estructural de cadera del niño, pero que todo el conjunto del asiento pueda permitirse ir en una inclinación, ¿sí? Y fíjense cómo en diferentes grados de inclinación, la gravedad empieza a pasar, en vez de por arriba de la cabeza y que lo está empujando hacia abajo, o podemos decir, paralelo al piso, los músculos, flexores y extensores no tienen fuerza para sostener, si yo lo llevo a unos grados de basculación, ¿sí? En esta inclinación la gravedad pasa por el frente, o como vamos a ver ahora, los músculos empiezan a estabilizarse o a tener apoyo, y de esa forma disminuye el esfuerzo por mantenerse en sentado. Vamos a ver, aprovechamos a ver dos sistemas de basculación, el que vimos primero y este segundo. Este sistema de basculación lo que hace es pivotear sobre un doble arco y permite que el asiento, ¿sí? la superficie de masa, siempre se mantenga en un mismo punto y, por sobre todo, entre medio de ruedas posteriores y anteriores, evitando, ¿sí? que se pueda llegar a caer hacia atrás. Es como un efecto mecedora, ¿sí? ¿Se acuerdan las mecedoras de antes de las abuelitas? O las mecedoras que utilizamos muchas veces para los bebés, donde lo que hace es deslizarse hacia abajo y adelante, y de esa forma, ¿sí? No sé si alguna vez se sentaron en una silla con basculación, pero cuando genero la basculación, la persona tiene una sensación de caída hacia atrás. En este caso, efecto mecedora, no nos pasa
ese efecto, que ese efecto genera aumento de tono, molestias, irritabilidad, ¿sí? Confusión, porque muchas veces el paciente no logra registrar que por más que yo le avise te voy a llevar hacia atrás, no registra. Entonces es importante considerar, de acuerdo a las características del paciente, un sistema u otro. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, si quieren después, lo que es la silla de ruedas. Con lo que volvemos a mencionar lo que es la basculación. Dijimos, si estaríamos en un asiento paralelo al piso, lo que es músculos flexores y extensores no están coactivos, el paciente o colapsa en flexión o aumenta el patrón en extensión. ¿Qué pasa si llevo a 10 o 20 grados de basculación, ¿sí? Que el asiento se me incline unos 20 grados? Lo que va a suceder es que músculos flexores y extensores tienen más posibilidad de coactivarse, porque no están con demasiado esfuerzo como estaríamos alineados paralelo al piso. Favorece de esta manera los rangos de movimiento mínimos o intermedios, movimientos de cintura escapular y de cabeza, porque yo aquí ya tengo un poco más de apoyo en lo que es espalda y ya no tengo tanto esfuerzo muscular. Aumenta la capacidad ventilatoria, ¿sí? Y hay una mayor estabilidad con menor esfuerzo. En esta postura yo tengo una mirada dirigida, puedo trabajar comunicación, puedo trabajar deglución, y puedo trabajar con alcance en línea media, ya que al tener un buen apoyo posterior, al tener un respaldo, lo que es tronco se estabiliza y miembro superior se libera. Sabemos que necesitamos una cierta estabilidad de tronco para liberar miembros superiores. Entonces, estos niños van a necesitar todos los puntos de sujeción que mencionamos antes, más generalmente utilizar unos 10-20 grados de basculación. Más en estos pacientes que recién mencionábamos, el paciente que tiene una deformidad estructural, una escoliosis prominente, le doy todos los puntos de apoyo posterior, lateral y anterior, pero no es suficiente, porque es como que yo lo estaría conteniendo, es como durante la terapia que yo lo esté sosteniendo en contra de la gravedad. Si le damos un poquito de basculación, ya tronco se relaja y es menos el esfuerzo. Y van a ver que permanece mucho más tiempo en una buena postura. Fíjense en este niño que le permite unos 15 grados 20, una mirada dirigida. Este es un niño con un tono muy elevado, ¿sí? Que inclusive en cama permanece en un patrón extensor, no logra apoyar la espalda en la camilla, pero en una buena postura, cerrando los ángulos, trabajando con un rango de cadera de 95 o un poco menos, cerrar con un apoyapié, los puntos de apoyo lateral y anterior, el niño logra relajarse y organizarse, ¿sí? Porque también le sirve de organización sensorial. Si yo le doy puntos de información, además de activarlo, lo organizo sensorialmente. ¿Qué pasa si utilizamos 25, 35 grados de basculación? Los músculos flexores y extensores de tronco están mucho más relajados, prácticamente están completamente apoyados sobre la superficie posterior, hay una mayor distribución de peso de toda la superficie y permite un mayor control de apoyo de cabeza, ¿sí? Entonces, en niños con un patrón extensor, esta es la postura que le va a terminar de dar la organización que necesita para no estar luchando con su control, con su estabilidad. Permite más libertad de movimientos de miembros superiores, movimientos laterales y rotaciones de cabeza, y aumenta más todavía la capacidad ventilatoria. En pacientes que tienen dificultad en la capacidad ventilatoria, o que parrilla costal está muy colapsada, es muy bueno utilizar 35 grados, 25-35 grados para que se expanda tórax y empiece a trabajar mucho más lo que es músculos intercostales y permitir más expansión de tórax y más ventilación superior y no tanta abdominal. Evita deslizamientos de la pelvis en retroversión, esos pacientes que empujan mucho, empujan con miembro inferior y hacen patrón extensor, o en pacientes que se deslizan y van a retroversión de pelvis, esta postura va a disminuir o va a limitar ese deslizamiento anterior. Entonces es una postura que también se puede usar durante el día por muchos momentos de
10, 15, 20 minutos durante el día, durante las actividades inclusive. Fíjense, este niño, ¿sí?, colapsaba en patrón flexor, ¿sí?, tenía una silla de ruedas con sistema de basculación, pero sentado siempre casi paralelo al piso, estaba colgado, ¿sí?, porque al ir a flexión queda como colgado de lo que es la pechera y el cinturón pélvico. Entonces, y la cabeza siempre colapsando. Utilizando unos grados de basculación, el niño logra organizarse e inclusive puede empezar a tener una mirada dirigida. Y 40-45 grados de basculación, la gravedad pasa completamente por delante del paciente, por la cara frontal, extensores y flexores de tronco y cabeza están relajados, apoyados. No es una postura funcional donde el paciente vaya a hacer una mirada, un contacto visual o un alcance, porque sacar miembros superiores desde esta postura es más esfuerzo. Pero sí es una posición para utilizarla de intervalos entre 15-20 minutos, utilizarla durante el día, o 2 minutos cada 15-20, utilizar esta posición para un retorno venoso, mayor distribución de la presión, y también para descansar. No, como les decía, no es una postura que vaya a permanecer una hora, ¿sí?, que no le vamos a recomendar que permanezca mucho tiempo porque está aislado, mirando al techo, no hay una conexión de alguna manera, pero sí para utilizarla durante el día y hacer un programa para el hogar y que lo vayan cambiando en estas 3 posiciones. ¿En qué ángulo vayan a colocarlo? No es necesario que sea preciso, de hecho las sillas de ruedas permiten ir de hasta los 45 grados, en todos los grados ir frenando y seteando, ir cambiando progresivamente. Lo ideal es progresivo, que no sea que esté sentado paralelo al piso y de repente lo llevo completamente a 45 grados, porque esto que les decía antes de la organización sensorial y la sensación, la incomodidad que puede llegar a generar. Es mejor ir gradualmente cambiando de postura. Este niño, por ejemplo, es un niño con ventilación asistida, hipotónico, donde él no tiene actividad selectiva o coactiva de tronco o cabeza, de músculos para sostener cabeza y tronco, entonces necesita permanecer entre los 25 y 45 grados durante todo el día. Si lo llevo a menos de 20 grados, el niño colapsa y se cuelga de lo que es sujeción anterior. En este caso sí, entonces vamos a considerar que utilice 25, 30, 40 grados durante el día. Este es un pacientito que tiene un patrón distónico. Fíjense en la primera foto, cuando recién lo sentamos, era una prueba. Cuando recién lo sentamos, fíjense cuántas manos lo están sosteniendo, porque él empujaba y iba a un patrón extensor y no lograba mantener la postura. Cuando utilizamos unos 30 grados de tilt, ¿sí?, logró completar la organización sensorial, los puntos de apoyo con los controles laterales y posteriores, lograron brindarle una organización, ¿sí?, y donde él pudo permanecer para realizar una actividad funcional. Por eso, vean qué importante es tener en cuenta todas las partes del equipamiento o todo lo que los equipos que nos ofrecen la posibilidad de resolver, ¿sí?, estrategias, de resolver objetivos que tenemos con este paciente. Entonces, ¿qué puntos vamos a tener en cuenta? Una buena alineación funcional, ¿sí? Digo alineación funcional para no decir una alineación de cuántos grados de cada parte, ¿sí? Si bien podemos lograr 90-95 grados de cadera, 95, 100 de rodilla, 90-95 de tobillo, va a depender del paciente, va a depender de sus rangos articulares pasivos, sin esfuerzo, sin dolor, sin molestia, y cuánto podemos ir gradualmente ganando. Eso es lo importante, con este tipo de equipos podemos ir ganando rango a lo largo del tiempo. Puntos de apoyo que vamos a utilizar, como decía recién Eric, de acuerdo a los puntos o la contención que yo le doy durante la terapia, ahí va a ir un accesorio o un elemento de asistencia en la silla. El confort, fundamental, ¿sí? Nadie se pone un par de zapatos que le quede incómodo, o si bien
utilizan un zapato que les está apretando, no van a tener ni buena conducta, ni buena predisposición, ni buena cara, ni atención para poder aprender algo nuevo. Y lo que nosotros queremos es que estos niños aprendan y sigan logrando nuevos objetivos, nuevas habilidades y destrezas. Cambios posturales, ¿sí? Si el niño no logra hacer cambios posturales, el sistema de basculación nos va a facilitar que el familiar o el asistente lo vayan cambiando de postura a lo largo del día. Que sea a medida, ¿sí? Que la silla sea una ortesis a su medida y que crezca junto con él, que se la puede ir modificando y creciendo, y de esa forma garantizo que el niño, junto con un tratamiento, tiene durante largo tiempo un equipo que lo acompaña. Y que sea intuitivo, se refiere a que el equipamiento sea práctico, fácil de accionar, que la familia o el asistente aprenda rápidamente y no tenga que hacer demasiada maniobra para administrar o modificar lo que es, las funciones del equipo. Porque si no, pasa que, me pasó hace poco, ir a ver una niñita que hacía 8 años que tenía una silla y no usaban el tilt porque les resultaba difícil, tenían que hacer mucha fuerza de empuje hacia abajo, mucha tracción hacia arriba, no funcionaba bien, entonces mejor no lo utilizaban. Y era una niña que merecía utilizar un sistema de tilt, utilizar la basculación, porque tenía una escoliosis muy importante, que de hecho tiene que ir a cirugía. Imagínense que si no tiene basculación, el compromiso ventilatorio y el esfuerzo durante el día para poder respirar. Esta es una de las sillas que recién mencionábamos, que tenga las características de todo lo que es sistema postural. Bueno, aquí no se ve que tenga los accesorios que mencionamos, pero todos los accesorios que se le puede agregar, diferentes tipos de apoyacabezas, diferentes tipos de apoyabrazos, diferentes tipos de almohadón, si requiere cuña, que tenga basculación, hasta 45 grados por lo menos, que me permita variar en todas las posiciones durante el día, y que sea intuitivo. Fíjense cómo con un simple pedal, el que lo asiste pisa el pedal, toma la manija de empuje y lo lleva al ángulo que quiera, ¿sí? Y el movimiento que sea lo más armónico posible, ¿sí? No necesito hacer un esfuerzo o un golpe para deslizarlo hacia abajo o hacia arriba. Que tenga la posibilidad de crecer en ancho y en profundidad, que crezca en longitud, ¿sí? Los niños crecen mucho más en longitud que en ancho. Hoy hablábamos de la edad. En la adolescencia tenemos que tener en cuenta que por tejido adiposo, más las mujeres, el crecimiento en ancho va a ser un poquito más que en un niño entre los 4, 5, 7, 8 años. Crecen mucho más en longitud. Pero es importante que la silla tenga todas esas características para acompañarlo a lo largo de los años. Y que sea muy fácil de transportar, que la mamá o el asistente, una sola persona, desarme fácil la silla y la pueda llevar a la escuela, la pueda llevar al centro terapéutico, la pueda llevar al club o a la actividad que vayan a realizar. En el caso de esos niños que logran algo de autopropulsión, creo que les mencioné antes, dentro de la casa o en distancias cortas, poder intercambiar con ruedas de ruedas de traslado pequeñas a ruedas de autopropulsión y permitirle con su mismo equipamiento que consideramos para una buena postura, que le permita desplazarse y ser un poco más independiente. Eso le va a dar motivación, le va a dar iniciativa y claramente va a permitir integrar muchas otras destrezas. Tipos de accesorios. Dijimos que tenemos que pensar en la variabilidad de elementos que me cubran la necesidad del niño. Hay opciones de apoyapié que se regulan desde rodilla y tobillo, permitiendo en un miembro inferior que está en rotación, en abducción, el pie en extensión, que todo el apoyapié se modifique y logre la posición adecuada para que ese niño tenga un apoyo plantar. Si bien a veces no es para carga de peso, porque tal vez está en extensión, pero que le permita ese contacto, esa información propioceptiva, que le da un límite y de alguna manera lo termina de organizar en el esquema corporal, en lo sensorial.
regulaciones desde rodilla, regulación tibiotarsial y en inversión y eversión, ¿sí? Si el pie está en inversión, o en eversión, o en flexión, que pueda acompañar y realmente la planta del pie logre apoyo. Esta es vimos cómo hacía la basculación esta silla de ruedas, ¿sí? Que dijimos que pivotea siempre dentro del mismo espacio, manteniéndose entre ruedas anteriores y posteriores. Esta silla también puede tener ruedas de autopropulsión. Fíjense, un paciente que dijimos niño, pero tal vez un PC con 16, 18, 20 años, que también necesita esos grados de basculación, ya es una silla un poco más grande, pesa un poquito más que la que vimos antes, pero también se puede transportar. Lo más importante es que tengan una base lo suficientemente estable y rígida para que no se afloje o con el tiempo no empiece a perder las características de consistencia, que no empiece, por ejemplo, las sillas de plegado lateral, las que se pliegan lateralmente, que tienen cruceta, muchas veces se empiezan a aflojar, empiezan a tener movimiento, y para el paciente, imagínense que un movimiento hacia adelante, cuando lo estoy trasladando, paso un movimiento lateral, la desorganización cognitiva, el aumento de tono que conlleva, ¿sí? Las condiciones cognitivas que conlleva. Entonces, una estructura lo más sólida posible me garantiza a largo plazo, y con todas las modificaciones que tenga de crecimiento, que siga siendo sólida y firme. Otra opción de silla de ruedas, vimos dos hasta recién, una tiene 45 grados de basculación, y esta tiene hasta 50 grados de basculación, un poco más. Vamos a ver otra opción de silla de ruedas para un paciente que requiere con 20 grados de TIL de basculación es suficiente para mantener su estabilidad de tronco y lograr, si quiere, una autopropulsión, un desplazamiento independiente. Muchas veces este pacientito, un parálisis cerebral, que tenga un Gross Motor 4, que tiene control de tronco, aunque se fatiga, con 20 grados de basculación, ¿sí? Él puede autopropulsar, tiene una cierta estabilidad porque tiene tronco con un buen apoyo y los músculos de alguna manera no tan exigidos en tronco, y logra desplazarse en el espacio y ser mucho más independiente. Fíjense cómo este niño, ¿sí?, logra un lindo posicionamiento, una alineación, una postura funcional, donde él puede comunicarse, puede realizar actividades bimanuales, escolares, ¿sí?, sociables, y en el momento que quiera desplazarse puede quitar la mesa escotada y empujar su silla, tal vez dentro de la casa o dentro del aula. Esto es importante, que la silla tenga la posibilidad de plegarse y transportarse, ¿sí? Otra silla que también tiene esa posibilidad, ¿sí? Fundamental para que utilice la misma silla en todos los ambientes. Bueno, lo menciono de vuelta como una ortesis apropiada, ¿sí? Como terapeuta y fanática de lo que es ortesis, para mí una silla de ruedas es una ortesis porque esa medida contiene al paciente y le da la posibilidad de funcionar mejor. Y sobre todo siempre haciendo énfasis en que sea los puntos justos, ni más ni menos. Que le brinde una posición funcional, un confort. Esto le va a generar mayor tiempo de atención, mayor nivel cognitivo, mayor potencial para poder aprender nuevas funciones o destrezas, prevenir las deformidades, que es uno de los objetivos principales a nivel clínico, y por sobre todas las cosas que tenga una buena calidad de vida, o la máxima calidad de vida posible, y los objetivos terapéuticos entonces podrán estar logrados. Muy bien, más o menos queda el concepto general de todo lo que tenemos que tener en cuenta al momento de prescribir, o qué podemos tomar de lo que hay de equipamiento para poder ofrecerle un mejor tratamiento o cumplir más objetivos del paciente.
Sí, claro, muchas gracias. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Tengo una pregunta, o sea, mi nombre es Nicole. O sea, claramente queda súper claro la importancia de una silla con basculación, pero la verdad no sé, creo que nunca me han mencionado, nunca he escuchado desde cuándo se notó la importancia de la basculación, o sea, ¿a quién se le ocurrió que una silla se basculara? ¿A, a quién se le ocurrió en un primer momento una silla con Sí, basculación? sí, El concepto de basculación parte justamente de lo que veníamos hablando, que por más que yo le dé toda la contención al paciente, no es suficiente para mantenerlo durante largo tiempo o durante unos minutos en el espacio. Y también es tomado del concepto terapéutico, porque, viste, cuando nosotros estamos en una sesión con el paciente, muchas veces yo lo puedo estar sosteniendo, pero no alcanza para que él sea activo o está luchando para poder sostenerse. Nosotros habitualmente nos sostenemos el espacio de forma inconsciente. Si el paciente tiene que hacer consciente el control postural y sumarle la función, es muy difícil lograr todo junto y es mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que hacemos durante la terapia? Muchas veces buscamos esto de la basculación, también la buscamos dentro de la terapia, y de esa forma lo logramos organizar y que sea funcional. El equipamiento parte, o sea, ¿qué equipamientos o qué accesorios o por qué la basculación? Siempre parte de la rehabilitación. Lo que nosotros hacemos durante la terapia y qué es lo que necesitamos. Entonces, la basculación viene a cumplir ese rol de posicionar o mantener la postura que no puede hacer el terapeuta durante 24 horas o durante 14 horas que está despierto el paciente. No sé si me expliqué, o si por sí, ahí es otra la pregunta. sí, sabe, muchas gracias, más bien. ¿Alguna otra duda o preguntas o algún comentario que quieran hacer? Eric, no sé si hay más preguntas o si quieren hacer algún aporte o comentario o quieren continuar ustedes. Me encantó la presentación, fue muy ágil. La forma en que pudimos analizar cómo la basculación realmente es un componente terapéutico a la hora de pensar en la prescripción de esta ortesis. Me gusta ese concepto, no de producto de apoyo para el traslado de movilidad, sino este concepto que aplicas de ortesis totalmente personalizada, que brinda apoyo desde los pies hasta el control de la cabeza, en este caso a chicos con un control postural bastante comprometido, ¿verdad? Muy agradecido, Pamela. Y abusando un poco aquí la presencia de María Amalia y la tuya, me gustaría ver la posibilidad, no sé si Pamela, si en alguno de estos espacios que tenemos los jueves, en este horario para nosotros 4 a 6:30, creo que ustedes tienen 3 horas más en Argentina, serían de 7 en adelante. Si nos pudieras compartir un poco sobre el gross motor y los niveles de clasificación de parálisis cerebral, te lo agradecería mucho. Sí, si quieren podemos Y la prescripción organizar. y la prescripción de productos de estación para esos diferentes niveles o de marcha, como por ejemplo andaderas. Ok, sí. Sí. Ujú. Bueno, eso Bueno, sería. Muchas gracias. María Amalia, si te parece, podemos organizarlo y hacemos, por ejemplo, gross motor y qué tipo de equipamiento podemos brindar en cada uno de los, o qué podemos sugerir en cada uno de los pacientes. Excelente. De nuestra parte, Eric, tienen todo el apoyo, lo que necesites, usted nada más me dice. Todo depende del horario de PAME. Si PAME me dice que se espera a la noche, porque es horario de noche, ¿verdad? Allá. Pero si ya está de acuerdo, póngale la firma, como decimos aquí. Muchas gracias. Sí, esto Sí, sería genial el poder amarrar sí, el tema del gross motor en la prescripción de elementos sedentes,
tan complejos, ¿verdad? Como para chicos con paresia espástica y los casos que hoy nos compartió Pamela. Y además de eso, poder ver toda la prescripción de productos de apoyo que ayuden a la movilidad, a la postura sedente, estaría genial. Excelente, Sí, excelente. buenísimo, sí. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Pamela, por tu tiempo. Estuvo excelente. Y gracias, María Amalia, por grabarlo. Así se lo paso a los chicos que no pudieron estar hoy. Con mucho gusto, más bien, muchas gracias a ustedes y a Pamela también. Muchas gracias, son palabras que me quedan cortas por agradecerte que hayas compartido esta presentación durante esta hora con nosotros. Me encantó, clara, directa, de que la vi, yo dije, tengo que decirle a Eric que ella la puede dar porque me encantó, de veras, no le sumo ni le resto, así me encantó. Excelente, de verdad, sí. yo muy agradecido, Pamela. Sí, Muchas excelente. gracias a ustedes. Gracias por invitarme, como decía, a participar de sus capacitaciones y encantada si organizamos otra. Encantada. Bienvenida a la casa, Pamela, usted está en su casa. Muchísimas Hacemos gracias. otra. Sí. Gracias. Gracias a este sistema que hoy nos permite estar tan cerca a Hay que través de, aprovecharlo. de las redes. Sí, muchas gracias, de verdad. Sí. Y a los Bueno, chiquillos muchas que están gracias a todos, también a los aquí, chicos. muchas gracias a todos los chicos. Chicos, los veo ya en el aula virtual de Teams, porfa. Buenas Un noches a abrazo. todos. Buenas noches. Buenas Cuídense. noches.